Para una partícula simple, nosotros teníamos la respectiva función de onda dependiente de R y de T. Nos olvidamos por un segundo del spin. Y el estado de un sistema de dos partículas podemos considerar que va a ser una función de onda que dependa de R1, R2, donde R1 será las coordenadas de la partícula 1 y R2 las coordenadas de la partícula 2, y que depende también del tiempo. Y esperamos entonces que la evolución temporal de esta función de onda venga dada por la ecuación de Schrödinger, dependiente del tiempo, donde el hamiltoniano va a tener la parte, digamos, cinética de la partícula 1, la parte cinética de la partícula 2, y luego un potencial que puede depender de la ubicación de la partícula 1, de la partícula 2 y del tiempo. Entonces lo que podemos decir es que la probabilidad de encontrar la partícula 1 en el volumen, digamos, de 3R1 y la partícula 2 en el volumen de 3R2, bueno, va a venir dado por la integral de esta psi que depende de R1, R2 y T, módulo al cuadrado de 3R1, o sea, diferencial R1, volumen, y diferencial R2, volumen. Y por supuesto, si hacemos la integral en todo el espacio, esto nos tiene que dar 1, dependiendo siempre cuál sea el espacio elegido. Para potenciales que no dependan del tiempo, es decir, B dependa de R1 o R2, vamos a tener soluciones psi R1 R2T igual a, bueno, vamos a tener la parte espacial en esta psi y luego la temporal en E a la menos I T sobre H barra. De la misma forma que ocurría cuando teníamos una sola partícula. Esto es igual. Esta psi entonces satisface la ecuación de Schrödinger con el hamiltoniano para las dos partículas. Está la parte cinética, donde están los laplacianos. Luego tenemos el potencial que depende de R. Sí. O sea, bueno, esta es la ecuación justamente de Schrödinger independiente del tiempo. El potencial suele depender de R1 y R2, pero vamos a hacer un cambio de variables para ver que lo podemos expresar de otra forma. Vamos a decir que R va a ser R1 menos R2, y R grande va a ser M1R1 más M2R2, M1 más M2. Por supuesto, esto tiene que ver con el concepto de centro de masa. Vamos a ver entonces cómo queda R1 y R2 en función de estas variables. Vamos a necesitar un concepto que eh, se llama masa reducida del sistema. Se expresa por una mu y es M1 M2 sobre M1 más M2. Entonces, por ejemplo, de esta ecuación lo que vamos a hacer es pasar M1 M2 para ese lado. Luego tengamos M1 más M2 R igual a M1 R1 más M2 R2, ¿no? Y esto va a ser igual. Bueno, lo que tenemos acá, al tener en función de R1 y R2, bueno, podemos despejar, por ejemplo, decir que R2 es igual a R1 menos R. Entonces esto es igual a MR1 más M2 R1 menos R. Esto es igual a M1 más M2 R1 menos M2 R. Entonces, quedan estas dos cosas iguales. Entonces, si despejamos R1, nos va a quedar igual a, primero, R. Hay que pensar como que pasamos esto para acá y se tachó. En realidad, perdón, pasamos esto, despejamos R1, pasamos esto para el otro lado, se tachó esto, quedó el R. Y luego tenemos esto, que tiene que, tiene que tener como denominador M1 más M2. ¿Por qué pasamos
esto hacia el otro lado, esto lo pasamos hacia el otro lado y queda con un más. Bien. Bueno, esto entonces lo podemos escribir también como R más mu M1 R, ¿no? Si no, con esto acá lo puedo escribir de esta forma. De modo que R1 es igual a R más mu R M1. R1 en función de R. R grande y R chica. Luego podemos hacer algo parecido para despejar R2. Si uno hace la misma cuenta pero con R2, va a llegar a que R2 es igual a R grande menos mu M2R. Parecido, pero bueno. Nuestro objetivo también va a ser cambiar los operadores, digamos laplaciano. Para hacer eso vamos a considerar que R grande vamos a escribirlo como X grande, Y grande, vamos a escribirlo así, Z grande, para diferenciarlo de R chica que va a ser X, y Z. Bien, entonces lo primero que vamos a considerar es el gradiente, sí, vamos a decir primero el gradiente 1, ¿no? Ya que el laplaciano es gradiente al cuadrado aplicado a psi. Tenemos dos, el 1 y el 2. Vamos a considerar primero el 1 y solo el x, o sea, la derivada en x. Estamos hablando de derivada de x y pongo el 1, ¿no? Para representar que es para la primera partícula. Bueno, entonces esto podemos hacer la cadena y reescribirlo de esta forma. Más dx de x1 derivada en dx. Acá es importante poner dx grande, ¿no? A la parte de x chica. Bueno, pero la dependencia de x grande y de x chica es R grande R chica, o sea que, por ejemplo, R1, podemos acá decir que esto es X y Z1, dependen de X grande, Y grande, Z grande y X y Z chico. ¿No? Acá está, tenemos X y Z, y acá tenemos X y Z chico. ¿No? Y acá tenemos X1, X2 y X3. O mejor dicho, X1 y 1 Z1, eso sería lo correcto. Entonces, hay cosas, términos, por ejemplo este, que los podemos obtener. La derivada de x en función de x1 va a venir dada, bueno, acá está en el x grande, y grande, z grande. En particular para el x grande, si derivamos en función de x1, bueno, entonces va a quedar m1 más m2. O sea, tenemos primero m1 más m2, o la derivada x grande, más, y ahora la derivada de x chica en función de x1. Bueno, pero r es r1 menos r2, o sea, acá está x1, x1 y 1, z1, o sea que la derivada, y acá están los del 2, pero estamos derivando en función del 1. Bueno, la derivada es simplemente 1 por derivada de x, ¿no? Porque está simplemente derivando en función de x1, y bueno, y r, o sea x chica es igual a x1 menos x2, derivas esta función de x1 y nos queda 1. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer ahora es escribir esto de una forma más compacta. Primero, m1 sobre m1 más m2 es mu. En realidad no es mu, es mu sobre m2. ¿No? Le sacamos el m2 y es m1 sobre m1 más m2. Mu sobre m2. Y ahora lo que tenemos que considerar es que esta derivada en x podemos decir que es gradiente de r grande en x. Porque r grande tiene las tres derivadas, ¿no? De x grande, de y grande
de z grande, bueno, pero estamos solo con la parte de x. Más 1, y ahora decimos lo mismo, el gradiente de r chica, x chica. En cualquier caso es la primera coordenada. De modo que uno puede hacerlo con todas las variables y obtener entonces que el gradiente 1 va a ser mu sobre m2 gradiente r a gradiente r chica. Lo mismo puedo hacer con el gradiente 2 y uno puede ver que va a ser igual, pero mu sobre m1 gradiente r grande menos gradiente r chica. Tomando en cuenta entonces estos cambios, uno puede modificar la ecuación de Schrödinger haciendo los cambios, ¿no? Cambiando los gradientes, cambiando los r's, como lo hemos hecho. Uno puede llegar entonces a la ecuación de Schrödinger en función de, en realidad ya podemos decir laplaciano, de r grande y el laplaciano de r chico. Recordemos, estamos hablando de un laplaciano, perdón, de un potencial que depende de R1 menos R2 y eso es R, ¿no? Por eso esto es R1 menos R2. Esto lo que nos permite es considerar funciones de onda, las psi, que sean la multiplicación de una que depende de R chica y otra de R grande. Recordemos que estamos con la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo. Entonces eso nos va a subdividir. Uno va a tener por un lado, va a tener menos h barra cuadrado 2 m1 más m2. Como de esta forma, 1 sobre psi r grande, gradiente r grande de psi r grande, más menos h barra cuadrado 2 mu, 1 sobre r psi r chica, laplaciano de r chica, psi r chica, más br, todo esto igual a e, ¿no? O sea, lo que hicimos era, si psi es esta multiplicación, pasamos dividiendo, y bueno, vamos a tener multiplicado por los dos en los dos términos, en realidad dividiendo, ¿no? Pasé acá dividiendo, y la que no es, acá por ejemplo, la que dependa de psi r va a salir afuera y se va a cancelar y solo queda la r grande y de este lado queda la r chica. Lo mismo que hemos hecho con el caso unidimensional, función de x, perdón, lo hacemos en función de x y z y el caso esférico también. Bueno, esto lo que hace otra vez, si estas dos cosas tienen que ser iguales a una constante, entonces cada una tiene que ser igual a una constante, y eso nos deja decir que tenemos dos ecuaciones. Por un lado, menos h barra cuadrado 2 m1 más m2 laplaciano psi r igual a r psi r, por supuesto laplaciano en r, y por otro lado menos h barra cuadrado 2 mu laplaciano r chica. Ya tenemos las dos ecuaciones, ¿no? Acá el potencial depende de r chica, así que entra en esta ecuación, donde e va a ser la suma de r grande más r chica. Entonces lo que hicimos acá, considerando que tenemos dos partículas, es que el centro de masa, r grande, se mueve como una partícula libre, no hay potencial, y en cambio el r chico ya no es correspondiente al r del centro de masa, sino que es podemos considerarlo como el r relativo, ¿no? Porque es r2 menos r1, la diferencia, y esto se mueve así como si tuviéramos una sola partícula con masa reducida mu, sujeta al potencial B que sea en el caso el que haya.
Como ocurre en mecánica clásica, se reduce a un problema de un cuerpo.